Global. Hola, buenas tardes. Los colegios electorales están abiertos desde las 9 de la mañana en Madrid. Están llamados a votar algo más de 5.110.000 madrileños. La participación en las elecciones de Madrid a la 1 de la tarde ha subido 2 puntos respecto a 2019 y se ha situado en un 28,44, con más de 90% de las mesas comunicadas. Por primera vez en la Comunidad de Madrid, las elecciones se celebran en día laborable, lo que obliga a suspender el calendario escolar. Son 1.084 los colegios electorales que este año se han preparado con el protocolo COVID-19, recorridos de entrada y salida, control de aforo, distancia de seguridad y mayor limpieza y desinfección en superficies. También hay gel hidroalcohólico, guantes y las zonas están ventiladas. Por su parte, las personas positivas en coronavirus, sospechosos de padecer la enfermedad o personas en cuarentena tienen reservada la franja horaria de 7 de la tarde a 8. Y el Gobierno subirá los impuestos hasta 60.000 millones de euros. El comité de expertos trabaja ya en el documento enviado a Bruselas. El Gobierno prepara una subida impositiva sin precedentes que irá desde los 35.000 millones hasta los 60.000 millones de euros, dependiendo de la marcha de la economía. Así se desprende del informe de la IREF remitido a Bruselas y al que ha tenido acceso Negocios Televisión. El comité de expertos trabaja con el objeto de elevar la presión fiscal en 6 puntos, con el foco puesto en el IRPF, sucesiones, transmisiones patrimoniales, IVA, donde se espera un alza del impuesto del valor añadido de todos los productos o pactos sucesorios. España se pondría así al nivel de la presión fiscal media europea, una vieja reclamación del PSOE. El mínimo que crecerá en 2022 estará en el entorno de los 35.000 millones de euros. Para llevar a cabo este incremento impositivo, el Gobierno pone en el punto de mira a los contribuyentes que ingresen entre 20.000 y 70.000 euros. Hay que recordar que Europa da a España 70.000 millones de euros para combatir la crisis del coronavirus a fondo perdido, pero los otros 70.000 millones habrá que devolverlos y el camino que dibuja el Ejecutivo incluye este incremento impositivo para alcanzar un mínimo de 35.000 millones de euros. Y esta semana, el jueves 6 de mayo, empresarios y sindicatos se reúnen con el Gobierno para negociar la prórroga de los ERTE, que finaliza el 30 de mayo. Los agentes sociales dan por hecho que la prórroga no se va a limitar en esta ocasión a 4 meses, sino que cubrirá lo que queda de 2021. Por su parte, María Jesús Montero ha descartado remitir información adicional a Europa sobre eliminar la tributación conjunta, ya que alega que es algo que ni se han planteado. En este contexto se ha planteado. Insisto que en ningún momento hay ningún tipo de compromiso sobre esta materia ni ningún tipo de reforma y creo que en el contexto global del documento está perfectamente aclarado, no hace falta remitir aclaración adicional a la Unión Europea porque el componente de fiscalidad es blanco sobre negro o negro sobre blanco. Y el Gobierno aprueba un decreto en el que se prorrogan las medidas económicas y sociales durante 3 meses, unas medidas que tenían como fecha límite el fin del estado de alarma el próximo 9 de mayo. Se trata de un bono social para hacer frente a la pobreza energética en la que, entre otras cosas, se prohibirán los desahucios mientras dure la pandemia. El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha reconocido en una entrevista en el diario italiano La Repubblica que el organismo se va a plantear empezar a retirar los estímulos de emergencia este verano si se alcanza un 70% de vacunación en la población de la zona euro. En cualquier caso, se tratará de una retirada cautelosa del programa de emergencia y en ningún caso el organismo se plantea una subida de impuestos de interés próximamente.
Y hoy ha debutado en bolsa Ecoener y lo hace con recortes a pesar de haber iniciado la andadura en positivo. La compañía de renovables de A Coruña ha iniciado su andadura bursátil a las 12 horas tras el tradicional toque de campana, convirtiéndose así en la segunda compañía en estrenarse en bolsa española este año, por detrás de Línea Directa, que saltó al mercado el pasado jueves. Inditex se abre paso en el camino de la cosmética. El hasta ahora gigante textil lanza su principal movimiento de diversificación desde que en 2003 lanzara Zara Home, y lo vuelve a hacer desde su marca de referencia. La compañía que preside Pablo Isla ha presentado este lunes Zara Beauty, la enseña bajo la que comercializará estos nuevos productos a partir del próximo 12 de mayo, cuando estarán disponibles por primera vez a través de su tienda online. Y en la página de información sobre la pandemia, un dato esperanzador. Los casos de coronavirus semanales bajan por primera vez desde febrero en todo el mundo. La mitad de ellos se concentran en India y en Brasil, según la OMS. En España se han notificado 16.353 casos y 77 fallecimientos durante el fin de semana. La tasa de incidencia baja a 223. Una mujer ingresada en Valencia sospechosa de este contagio. Y es hora de conectar con México con nuestro compañero José Ricardo Rangel. José Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi querido Manuel. Buenas tardes a todo el público allá. Bueno, José Ricardo, estáis de luto por ese accidente lamentable de un tren. Desde aquí lo sentimos mucho desde España. ¿Cuál es la última hora? Es correcto, Manuel. Pues como estarás viendo, sí estamos muy tristes. Ya suman casi 23 muertos y cerca de 63 personas que están en los hospitales. Esto aconteció el día de ayer en la noche, aproximadamente a las 10:30 de la noche. Y pues vaya, lo que es un tren elevado que nosotros tenemos en la línea 12. Cabe mencionar que esta línea 12 fue de las últimas que se ha construido en el sistema de transporte colectivo, el metro, como le llamamos nosotros. Y vaya, no tiene ni 10 años esta línea, que ha estado expuesta pues a muchas situaciones en cuanto a su construcción. Cabe mencionar que el actual secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores en su momento fue el que dio visto bueno ahí para la construcción de esta línea, y bueno, pues el resultado aquí, como vemos, ha sido el colapso de una de las traves, pues haciendo que se hayan colapsado 2 de los vagones y que vaya, dé como resultado estas 23 personas fallecidas. Estamos, la verdad, muy, muy tristes aquí en México, y pues vaya, esperemos que pues, todos los familiares tengan esas fuerzas para poderlo afrontar. Y vaya, va a ser un tema muy relevante, sobre todo que están participando en el tema político, situaciones como bien les comento, el ministro de Relaciones Exteriores, y también las empresas que han estado o que construyeron esta línea del metro, que hoy por hoy en el actual gobierno se vislumbran construyendo otro proyecto, que es el denominado Tren Maya. Entonces va a estar aquí pues la cosa de mucho análisis, y próximamente lo que van a hacer es sacar el peritaje correspondiente. Ya dijo la jefa de gobierno de aquí, de la Ciudad de México, que pues va a haber hasta las últimas consecuencias para este peritaje. Cabe mencionar que el secretario de Relaciones Exteriores está abierto a cualquier tipo de investigación al respecto, Manuel. Bueno, pues José Ricardo, lamentamos mucho ese accidente. Esperemos, como bien dices, que las familias pues se recuperen poco a poco. Si te parece, vamos y ya presentamos a nuestro invitado, Gerardo Herrera. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Un gran saludo. Buenos días desde España, desde México, perdón. Buenas tardes en España. Bueno, vamos a cambiar un poco de tema. Vamos a hablar de la inflación en México. ¿Qué ha pasado recientemente con ella?
Bien, pues de hecho, efectivamente, Manuel, recordemos que la inflación, mantener la inflación bajo control es uno de los objetivos básicos de política económica en cualquier país. El actual Banco de México en su política tiene contemplado un margen, ¿sí?, entre 2 y 4 como margen objetivo de la inflación, y me voy a permitir compartir una imagen, ¿sí?, donde de hecho se puede observar que la inflación al mes de marzo del 2021 alcanzó en forma anualizada un 4.67%, muy por encima del rango objetivo establecido por el Banco Central, que como ya comenté es entre 2 y 4%. Cabe señalar que la tasa de referencia en México está en estos momentos en 4%. Si este dato del mes de marzo anualizado se mantuviera, pues tendríamos el fenómeno de una tasa de referencia del Banco Central por debajo de la inflación, lo cual sabemos que es una anomalía económica porque te genera tasas de interés negativas. Fundamentalmente, ¿qué explica esto? Básicamente el precio de energéticos y de alimentos, ¿sí? El rally de las commodities, del cual se está hablando mucho alrededor del mundo. Este rally en alimentos, este crecimiento en alimentos, junto con el crecimiento del precio del petróleo, parece estar empujando la inflación hacia el alza. Como se puede ver en la gráfica, son niveles que prácticamente no habíamos tenido desde 2018-2019. Entonces, esto eleva la preocupación de una tendencia inflacionaria en la economía, que de alguna manera, Manuel, pues se une a la preocupación que hay en nuestro vecino del norte sobre las presiones inflacionarias de los paquetes de estímulo fiscal. Sí, entonces efectivamente no diría que es una señal de alarma, pero sí de preocupación, sí una señal de advertencia. Hay que estar al pendiente de la inflación para ver si la política de relajamiento monetario en México puede continuar o se tendría que plantear revertirla y plantear posiblemente un alza de las tasas de interés que en un momento de recuperación económica pues obviamente no nos beneficia. Oye, Gerardo, hay un tema ahí con la parte de las remesas. Hemos estado pues teniendo picos cada que se reporta el número de remesas, y creo que en esta última ocasión pues no fue la salvedad. ¿Qué es lo que estamos viendo en este aspecto en coyuntural junto con la inflación? Bien, pues de hecho, estupenda pregunta, José Ricardo. A la vez que tuvimos un incremento de inflación inusual, la más alta en cerca de 2 años, en el mes de marzo, tuvimos en el mes de marzo reportado oficialmente 4.158 millones de dólares en remesas de Estados Unidos a México. Para que nuestros amigos en España puedan visualizar eso, estoy compartiendo igualmente una imagen. Las remesas es la principal fuente de divisas extranjeras en este momento para el país. Normalmente tendríamos inversión extranjera directa, tendríamos el petróleo, tendríamos el turismo, pero bueno, como en este cuadro de BBVA se puede señalar, pues la inversión extranjera disminuyó por la crisis, el petróleo pues disminuyó en 2020 por la crisis, el turismo internacional, lo único que ha crecido son las remesas. Ahora, ¿qué es de destacar aquí? Estos 4.158 millones de dólares en el mes de marzo, si lo anualizáramos, constituirían 48.000 millones de dólares, siendo que en 2020 México recibió 40.000 millones de dólares. O sea, este dato del mes de marzo, no sabemos si se sostendrá en los siguientes meses, pero este dato por sí solo hablaría de un incremento de cerca del 20% en las remesas. Históricamente en México, cuando el PIB disminuye, y estamos en momentos de que el PIB está disminuyendo, la actividad económica todavía está languideciente, todavía está recuperándose, las remesas se incrementan. Esto no es una novedad, pero nunca se habían incrementado de esta manera. De hecho, desde que se llevan estos registros, que data prácticamente casi 30 años, 1995, México nunca había recibido en un mes de marzo tal cantidad de remesas. Ahora, cabe teorizar para nuestra audiencia si la economía mexicana pues todavía se está recuperando, y los últimos datos que comentamos la semana pasada indican que pues todavía tenemos rezagos negativos en los indicadores de actividad económica de mes a mes. La inflación está subiendo,
¿A qué se debe? Si la economía no se recupera, ¿por qué la inflación está subiendo? Ya vimos que es pues, por inflación de ciertos productos, etcétera. Pero también se puede ver a que hay un excedente de cash, de efectivo en la economía, y posiblemente es posible especular que uno de los componentes que inducen ese exceso de efectivo en la economía sea el incremento de las remesas. Es decir, es un excedente efectivo que no se está generando desde dentro de la economía, sino que nos está llegando desde fuera. Y aquí creo que es importante destacar que parte de este dinero pues es parte del estímulo económico de Biden que está llegando a trabajadores mexicanos en Estados Unidos, y ellos, ante una recesión en México, están apoyando y apoyando más de lo normal a sus familias en México. Entonces todo se interconecta. Podríamos tener de tal manera este efecto de la inflación inducido indirectamente por el paquete de estímulos económicos de Biden vía las remesas de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos. Gerardo, en cuanto al tema, a palabras técnicas, estaríamos viendo una especie de estanflación con esto. A ver, esta inflación es un fenómeno muy desagradable cuando tienes estancamiento económico con niveles de inflación. Esperemos que no sea el caso, José Ricardo. Tendríamos que tener esto repetido por algunos trimestres. Realmente un mes por sí solo no nos dice que estamos en una tendencia de estanflación. Si esto se convirtiera en una tendencia de algunos trimestres, sí sería muy preocupante, porque además económicamente es una de esas pesadillas de la política macroeconómica, cuando tu economía está estancada y tus precios están elevándose. ¿Sí? Es muy difícil de manejar ese tipo de crisis. Esperemos que no sea el caso. Habrá que ver los indicadores del segundo trimestre y del tercer trimestre del año para ver si tenemos el viso de una estanflación. Creo que es muy pronto para sacar la conclusión, pero ciertamente es un escenario posible en un año en que hemos sabido que todos los escenarios son los más improbables, se pueden volver realidad. Y finalmente, Gerardo, las políticas monetarias, sobre todo de Banco de México, y estas experiencias de esta índole de esta inflación, ya tienen la experiencia de los bancos centrales a manejar su política monetaria para mitigar este tipo de comportamiento de la economía. Sí, no, definitivamente, porque hemos tenido periodos de estanflación en los 80, en los 90, etcétera. Es un tipo de crisis económica muy difícil de manejar y necesitas la coordinación de la política monetaria y de la política fiscal. Es bien importante recordar eso. No basta con la política monetaria, porque la política monetaria y la política fiscal son como las dos piernas de un enfermo que se está recuperando, que es lo que la mayor parte de las economías del mundo estamos haciendo en este 2021 después del shock del 2020. Tú no te vas a recuperar de lleno meramente solamente con una pierna, necesitas las dos. Entonces se requerirá una gran coordinación de ambas políticas para librar cualquier posible escenario de esta inflación. Perfecto. Gerardo Herrera, director de comunicaciones de Rithmatic Financial Institute. Gracias por estar aquí en Negocios TV, como siempre, Gerardo. Muchas gracias. Un gran saludo a ti, José Ricardo, y a ti, Manuel, de España. Gracias, Gerardo. Gracias, José Ricardo. Buenas tardes. Nos vemos mañana, Manuel. Mucho éxito en las elecciones. Gracias. Buenas tardes. Bueno, pues vemos ahora esa entrevista que ha hecho nuestra corresponsal en Estados Unidos, Visila Bococo, que habla de la diplomacia medioambiental y científicos españoles en Estados Unidos. Recuerden que esta noche a las 8 en punto, programa especial por las elecciones a la Comunidad de Madrid con José Antonio Bizner. A las 7, negocios de carne y hueso. Nos vemos mañana. Buenas tardes. Adiós. Bueno, bienvenidos a Visión Global. Hoy estoy especialmente contenta porque tenemos aquí con nosotros a Alicia Pérez Porro, y es que tiene un currículum tan fascinante. Yo me lo pasé genial simplemente leyéndolo y no entiendo ya lo que me espera cuando la escuche, porque si ya me gustó leer simplemente su bio, pues imaginaros todo lo que nos va a contar. Así que nada, primero que nada, bienvenida, Alicia. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme a estar aquí. Bueno, pues es un gusto y a mí me encantaría saber quién es la doctora Alicia Pérez Porro.
Pues mira, la verdad es que hay días que no lo sé. Yo me siento un poco como Alicia en el País de las Maravillas, que hay un momento del cuento que dice ella que ya no sé quién soy porque esta mañana era una persona y ahora soy otra, como que me como una galleta y por la tarde soy más grande o más pequeña, porque yo creo que, como dicen aquí en Estados Unidos, llevo muchos sombreros, ¿no? Y todos esos sombreros, si encima los juntas en una pandemia, pues han hecho que la verdad que haya días que me cueste un poco saber dónde tengo la cabeza. Pero por concretar un poco, yo creo que soy una científica de formación, pero una activista de corazón. Y que realmente soy una apasionada de lo que hago y soy una ferviente defensora del océano y del planeta y de un futuro mejor y más sostenible y justo para todos. Y eso es un poco el motor que me impulsa a hacer la mayoría de las cosas que hago. Wow, wow, wow. Me ha encantado, ¿no? O sea, que seas científica de formación, pero de corazón eres activista. O sea, esa frase me ha encantado. ¿Qué es para ti la diplomacia medioambiental y cómo esto se ha convertido en tu misión? Pues la diplomacia medioambiental es básicamente es el cómo influenciar las agendas internacionales con temas medioambientales, ¿no? Y para mí es altamente importante cuando hablamos de temas pues, como el cambio climático o la pérdida de biodiversidad, porque son temas que no entienden de fronteras, con lo cual tú por ponerte un ejemplo muy concreto, si te gustan las ballenas y quieres salvar las ballenas, pues no por proteger un trocito de océano vas a proteger a las ballenas, porque la ballena va a pasar por ahí, porque se va a ir a otro sitio luego, ¿no? Claro. Entonces, creo que la diplomacia medioambiental es importante porque nos recuerda que tenemos que colaborar y cooperar con otros países y que tiene que haber una agenda internacional en la que todos los países se pongan de acuerdo para proteger temas como el clima o la biodiversidad. Solo protegiendo la biodiversidad, por ejemplo, de Estados Unidos o de España, no vamos a solucionar ningún problema, ¿no? Porque estos problemas no entienden de fronteras. Y de ahí viene mi gran interés y lo que se ha convertido desde hace unos años y cada vez más en una parte muy importante de mi vida profesional. Uh-huh. Bueno, me encanta porque tú dices que de día trabajas en la CREAF y me gustaría saber cuál es tu trabajo de día y qué función haces allí. Pues el CREAF es un centro de investigación público multidisciplinar que hace investigación sobre todo centrada en cambio climático y biodiversidad. Es un centro español, o sea, yo ahora mismo tengo una situación un poco rara porque estoy trabajando desde Estados Unidos para un centro español y soy la coordinadora científica de este centro de investigación. Entonces, formo parte del equipo directivo que está desarrollando pues toda la estrategia del centro y parte de esta estrategia es la estrategia científica también, ¿no? Pero no es la única, estamos desarrollando toda una estrategia institucional y parte de esta estrategia también es una estrategia de diplomacia medioambiental, porque la diplomacia medioambiental no solo es para los diplomáticos, ¿no? Hay toda otra parte de la diplomacia que es para la sociedad civil, para las organizaciones sin ánimo de lucro y para los científicos, porque estos temas son unos temas de base eminentemente científica y los científicos pues tenemos una cantidad de información que es importante que llegue a la gente que toma las decisiones, que se sienta en esas mesas de toma de decisiones, para que luego esas decisiones estén basadas en evidencia. Esto se ha oído mucho durante la pandemia, ¿no? Todas estas decisiones basadas en ciencia para controlar el virus, para cómo planificar la vacunación, pues lo mismo ocurre con todos los temas ambientales. Tiene que haber una base de ciencia y una base de conocimiento y construir encima de eso. Uh-huh. Y por la noche tienes otras funciones y es la presidencia de la Asociación de Científicos Españoles en Estados Unidos
y también la red de investigadores científicos en el extranjero. Cuéntanos un poco acerca de este trabajo de noche, que me encanta. Pues ECUSA y RAICEC son un poco dos caras de la misma moneda, ¿no? Porque ECUSA es la Asociación de Españoles Científicos en Estados Unidos. Ahora mismo somos alrededor de 1.500 miembros aproximadamente, y de diferentes edades, diferentes momentos de nuestra carrera profesional, todos unidos por nuestra afinidad por España, principalmente porque es nuestro lugar de nacimiento, y todos que nos dedicamos a temas científicos, no solo a investigación. Todos somos profesionales de la ciencia en Estados Unidos. Y es una asociación que empezó siendo básicamente un punto de unión y un punto de entendimiento para impulsar intereses comunes. Y estos intereses comunes pues eran el desarrollo profesional, poder pues hacer temas educativos sobre ciencia en escuelas, y eso ha ido creciendo porque empezó en el 2014 y ahora pues es una asociación muy grande que se dedica pues a temas desde lo que he dicho antes, desarrollo profesional, advisory, education and public outreach, science communication. Nos dedicamos sobre todo, por ejemplo, hacemos mucho énfasis en usar el español como lengua vehicular de la ciencia. En Estados Unidos la comunidad hispana es una comunidad muy grande y muchas veces pues la ciencia, sobre todo, la lengua vehicular es el inglés, ¿no? Y nosotros defendemos que también el español es una lengua vehicular de la ciencia y que es importante hacer comunicación de ciencia en español, y que nuestros científicos y científicas puedan también comunicarse en sus temas profesionales en su lengua materna, porque al final, como científica y como científico, ¿tú qué quieres, no? Que tu trabajo tenga visibilidad y llegue al mayor número de gente posible. Eso también pasa por llegar a tu propia comunidad y a otras comunidades que hablan tu mismo idioma. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes que tenemos desde ECUSA. Y RAICEX es la red de asociaciones de científicos e investigadores españoles en el exterior. Somos 18 asociaciones en 18 países diferentes, recogidas en este paraguas, ¿no? Pues, primero nació CERU, que es la Asociación de Españoles Científicos en el Reino Unido, luego nació CERFA, que es en Alemania, luego nació ECUSA, aquí en Estados Unidos, y han ido naciendo como setas un poco alrededor del mundo, y llegó un momento que éramos tantas asociaciones que vimos la necesidad de que hubiese un paraguas por encima que ejerciese de interlocutor para los temas de más interés comunes a todas las asociaciones, con instituciones tanto públicas como privadas españolas, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una parte de RAICEX y hay una parte de ECUSA que te va a encantar, que yo creo que toca lo que es el activismo científico. Defendemos nuestra profesión, defendemos nuestra figura y defendemos mejoras sustanciales en nuestro sector. A la vez que también ejercemos de puente, ¿no?, entre las comunidades de científicas y científicos en el exterior con los que han retornado o los que han decidido no salir. Claro. Es súper interesante, yo creo, y además es que la colaboración es donde está el mayor regalo, ¿no? Yo creo que además esta pandemia ha mostrado, por lo menos con otros científicos que he hablado, pues que estas colaboraciones han hecho que las investigaciones vayan mucho más rápido y que hayáis logrado mejores resultados en general al haber esa comunicación, ¿no? Totalmente. La cooperación internacional es una parte esencial del sistema de ciencia, tecnología e innovación en el mundo. Y todas este gran progreso que ha supuesto el poder sacar vacunas en un tiempo récord, no solo es una cuestión de una inyección de dinero monumental, también es una cuestión de cooperación internacional y de solidaridad, ¿no? Pero realmente para los científicos y las científicas, la colaboración internacional es que forma parte de nuestra vida diaria desde que empiezas en esto. Entonces lo tenemos como muy asumido, que es la manera de conseguir llegar a donde quieres llegar.
Es fantástico. Bueno, pues cuéntame ahora esta expedición a la Antártica solamente por mujeres, porque o sea, me parece lo máximo, ¿no? ¿Cómo surge esta iniciativa y no sé, qué sentiste al hacer este tipo de expedición? Pues esto es una iniciativa global que nació en Australia Mm. y es un proyecto que iba a ser un proyecto a 10 años, donde cada año se seleccionan a unas 100 mujeres más o menos de todo el mundo que tienen en común un background en STEM, ¿no? Science, Technology, Engineering and Math. Y entonces la idea un poco detrás de la iniciativa es darles a todas estas mujeres formación y herramientas, sobre todo en liderazgo, para convertirse en agentes de cambio. En agentes de cambio principalmente sobre sustainability, ¿no? Hacer un planeta más sostenible. Entonces, la idea es que estas mujeres tengan la capacidad de poder influenciar a los decision makers, ¿no? O convertirse incluso en una persona que toma decisiones. Y entonces yo fui parte del segundo viaje, yo fui parte el segundo grupo de mujeres que viajó a la Antártida en 2018. Conmigo fueron 4 españolas más y la verdad es que fue una experiencia que para mí hubo un antes y un después en mi vida profesional y en mi vida personal, porque esa frase que te ha gustado tanto de que yo soy científica de formación pero activista de corazón, yo creo que un poco la realización de eso me pasó al pisar la Antártida, ¿no? Porque yo llegué a la Antártida como científica, pero yo me fui de la Antártida como activista. Yo vi eso y dije, esto se tiene que proteger, esto... O sea, no puede ser que esto desaparezca por nuestra culpa, por la culpa de los humanos. Claro. ¿Y por qué es tan esencial la igualdad de género en la acción climática? Bueno, primero y lo más importante es que las mujeres somos el 50% de la población en el mundo, con lo cual importamos, lo que pensamos importa y tenemos, deberíamos estar sentadas en todas esas mesas de toma de decisiones, tomando decisiones con los hombres. Somos el 50% de la población, lo que significa que somos el 50% del talento, el 50% de las mentes pensantes que pueden tener una idea brillante para conseguir solucionar ciertos problemas o los problemas en general. Y es un 50% que no es despreciable, porque estos grandes retos a los que nos estamos enfrentando ahora mismo, llámalo pandemia, llámalo cambio climático, llámalo pérdida de biodiversidad, son problemas que necesitan todos los cerebros posibles pensando cómo solucionarlos, cómo mitigarlos. Yo creo que como humanidad no nos podemos permitir el lujo de desperdiciar el 50% del talento. Sería una tontería monumental. Y luego resulta que está demostrado, hay investigaciones que demuestran que aquellas sociedades que son más feministas pues cuidan más el medio ambiente y que aquellos parlamentos que tienen un mayor número de mujeres pues pasan más leyes de protección del medio ambiente. O sea, realmente hay una relación entre el número de mujeres que pueden estar sentadas en mesas de toma de decisiones y que tanto se protege el medio ambiente. Si ya nos metemos en más detalle, incluso el invertir en educación de niñas o de mujeres jóvenes también se ha demostrado que es una de las maneras más eficientes de luchar contra el cambio climático, porque si les das educación, pues son más capaces de, por ejemplo, llegar a controlar el número de hijos que tienen, pueden también tener acceso a sueldos más altos, lo cual hace que su familia esté mejor alimentada. ¿No? Hay una serie de efectos secundarios que trae el invertir en educación en niñas que son muy favorables para la lucha contra el cambio climático. O sea que realmente la mujer, la niña,
son piezas muy claves en la acción climática que no se tienen que desestimar a muchos niveles. Qué bien. Y ahora cuéntanos, ¿qué obstáculos se encuentran las mujeres en la ciencia? ¿Qué obstáculos no se encuentran las mujeres en la ciencia? A ver, aquí podríamos estar horas hablando de esto. Obstáculos yo creo que en la ciencia y en cualquier otro sector, ¿no? O sea, hay muchos obstáculos que no son solo exclusividad de la ciencia. Sí que es verdad que yo creo que el sistema de ciencia lo diseñaron hombres pensando en hombres. Y que entonces las mujeres, pero no solo las mujeres, sino otras minorías que no encajan en ese perfil de, ¿no?, científico clásico, pues es difícil que tengan acceso. Y yo creo que no hay que caer en el error de hablar solo de la maternidad, porque hay muchas mujeres que no tienen hijos y eso no les impide toparse con las mismas barreras con las que se topan otras mujeres que sí que tienen hijos. Sí que es verdad que la maternidad es una barrera muy grande, pero desde luego no es la única. Y creo que a veces se cae en el tópico de que la maternidad es esa gran barrera, la única, y creo que hay otras barreras importantes que hacen que el techo de cristal exista ahí para todas. Y bueno, romperlo es difícil en la ciencia, pero es difícil en cualquier otro sitio. Sí que es verdad que yo creo que la ciencia tiene una cosa que a lo mejor en otros sectores no está tan visibilizado, que es el tema del acoso sexual. El acoso sexual es un tema importante en ciencia. De hecho, hubo un estudio en Estados Unidos, creo que es del 2018, si no me equivoco, que decía que al menos 1 de cada 3 mujeres en ciencia ha sufrido acoso sexual y que la mayoría lo citaba como una de las razones por las cuales abandonaba la carrera científica o que había perjudicado a su carrera científica. Entonces, pues ahí ya va sumando, ¿no? Ya tienes maternidad, ya tienes acoso sexual y luego tienes pues muchos otros factores que están también relacionados con, como te decía, este sistema creado principalmente pensando en hombres. Pero bueno, esto es un poco, ¿no? La sociedad entera, en cierta manera, es una sociedad patriarcal. Tenemos este patriarcado y a veces las mujeres cuesta que puedan entrar y que puedan quedarse. Y cuando entran, muchas veces se fuerzan a actuar como los hombres. Así es. Bueno, ya has publicado recientemente un libro que se llama La vida secreta de los virus y que, bueno, que se ha traducido en 14 idiomas. ¿Este virus es este libro es a raíz del virus corona o lo teníais pensado antes? ¿Cómo ha surgido esto? Pues 100% a raíz del coronavirus. Esto fue todas las españolas que participamos de esa expedición a la Antártida, las del 2018 y las que fueron luego, más tarde, en el 2019, nos hemos asociado y hemos creado una asociación que se llama Ellas Lideran, que es una asociación que se dedica a destacar el papel de la ciencia y de la mujer, sobre todo la mujer en puestos de liderazgo relacionado con temas de cambio climático. Y tenemos reuniones mensuales, pues hablando en una reunión, algunas somos madres, otras no son madres. Y empezamos a compartir la información que les estaba llegando a nuestros hijos en sus colegios y en sus guarderías al principio de todo de la pandemia. Te estoy hablando pues de marzo del 2020. Y una cosa que las que somos madres detectamos común era que los niños tenían miedo, que les estaban hablando desde el miedo, desde el virus es malo, cuidado, ¿no? Y claro, nosotras desde la formación científica era como, bueno, los virus son necesarios para la vida en el planeta y son necesarios para mantener el equilibrio. Y sí, hay unos pocos virus que te ponen enfermo, pero no podemos educar desde el miedo, ¿no? Y entonces de ahí surgió la idea
de crear este libro, que es un libro que, a pesar de que habla del coronavirus y habla del ébola y habla del virus del papiloma humano, también habla de otros virus que son esenciales para mantener el equilibrio del planeta, y también habla de esta relación entre la salud humana, la salud animal y la salud ambiental, lo que se llama el One Health, ¿no? Una salud, un planeta, y de cómo es necesario, cómo el cuidar el medio ambiente también es una manera de intentar evitar una futura pandemia. Y esto es un mensaje que para los niños, al menos para mi hija, ha sido muy fácil de entender, ¿no? Ella, pobre, pues contra el coronavirus, ¿qué va a poder hacer si tiene 4 años, ¿no? Claro. Pero ayudar a proteger el planeta, esto sí que lo entiende. Y entonces yo creo que ha sido fascinante ver en mis propios hijos cómo a raíz del libro que hemos escrito hemos conseguido darle la vuelta, y ahora ya no tiene miedo de salir a la calle, ya no me habla desde el no quiero salir, mamá, porque el virus, o no quiero hacer esta cosa porque el virus. Ahora ya es, mami, cuando se vaya el virus haremos esta cosa. Y es como, sí, cielo. No, es tan fundamental, ¿no? Entender también que cada cosa tiene su sentido, y que es verdad que en este caso le hemos puesto pues una mirada muy negativa, muy terrorífica, y explicarlo desde la ciencia pues tiene sus ventajas, porque uno llega a entender el porqué de las cosas, ¿no? Así que creo que eso es súper fantástico. Yo os felicito por esta labor. Y ya para concluir, ¿qué consejos le darías a las mujeres que quieren ser activistas en materia de medio ambiente y que lo quieren hacer desde la ciencia también? Pues yo creo que sean valientes, si son científicas, que sean valientes en asumir su parte de ellas mismas activista, porque realmente no está muy bien visto en el mundo científico lo de decir activamente y en voz alta que eres activista, ¿no? Es como que te resta credibilidad como científico, pienso, o al menos esa ha sido mi experiencia. Y entonces yo creo que les aconsejo valentía a la hora de decir en voz alta que son activistas. Y luego, yo creo que lo has dicho tú antes al principio cuando hablábamos, que no todo el mundo puede hacerlo todo, ¿no? Pero todo el mundo puede hacer algo. Y creo que esto es importante, que si realmente tienes esas ganas, que lo hagas. Y que no hace falta que hagas 2.500 cosas, puedes hacer una. Y esa una ya es parte de tu activismo. Te puedes unir a asociaciones, puedes donar dinero, puedes hacer muchas cosas. Yo creo que el mayor acto activista que una persona puede hacer es votar. Eso es lo que pienso. Realmente creo que votar, y votar con conciencia, es muy importante. ¿A quién votas? ¿Por qué lo votas? ¿Tiene un plan contra el cambio climático? ¿Cuál es su plan? ¿Es un plan que puede funcionar? ¿Es un plan coherente? Y yo creo que a veces nos olvidamos, ¿no? Nos enfrascamos en los colores de los partidos, que si votas a este, que si votas a aquel, y creo que también es importante que se tenga en cuenta las futuras generaciones cuando vas a votar, qué planeta les vamos a dejar, y ese es un gran acto de activismo. Total, total y absoluto. Bueno, pues muchísimas gracias, Alicia. Ha sido un gusto. La verdad es que exactamente pues tan interesante como me lo imaginaba. Oye, ¿y algún consejo que nos puedas dar del pastel de limón? Porque sé que cuando lo pones en tu currículum digo, bueno, es que era la primera vez en mi vida que veo que alguien pone pues, que le gusta, ¿no? Un pastel de limón, y eso ya, digo, me he vestido de limón y todo, digo, para hacerla feliz. Así que nada, dame algún consejo de la mejor receta de pastel de limón. Tengo una especie de obsesión con los pasteles de limón. Allá donde voy, que veo que hay pastel de limón, lo tengo que probar. Pues la receta que nosotros hacemos siempre en mi familia por los cumpleaños es una receta que yo creo que viene de mi abuela, y la verdad es que es súper sencilla. Es con leche condensada, huevos, zumo de limón y ralladura de limón. Es que no tiene más.
y con galletas María machacada y ¡Qué con rico! mantequilla. O sea, es que es muy simple, pero es espectacular. Y sí, ese es el pastel que se hace. Mi herencia familiar es ese pastel de limón. Bueno, pues nada, yo ya estoy salivando solamente de pensarlo. Millones de gracias por tu generosidad en compartir esta receta familiar. Y nada, ya ha sido un gusto de verdad y creo que es un orgullo tener mujeres como tú, españolas, en este país, llevando la bandera tan bien y además pues creando este tipo de colaboraciones y conexiones que seguro que ya estáis haciendo algo por un planeta mucho mejor. Así que gracias. Muchísimas gracias a ti, ha sido un auténtico placer hablar contigo hoy y gracias por el amarillo limón.